su programa La Defensoría Radio, a toda nuestra audiencia que nos siga a través de la cuenta @DefensoríaUP en Instagram Live, así como también a todos nuestros distinguidos radioyentes que nos sintonizan como cada lunes a través de la 107.7 FM y 550 AM de Radio Estéreo Universidad. La radio, el que es el canal oficial de comunicación de la Universidad de Panamá. Les habla como cada edición su servidora Clarisa Cristina Flores, en compañía de mi distinguida colega Gillian Morales. Saludos a todos, bienvenidos a un lunes más de esta edición. Bueno, como cada edición de su programa La Defensoría Radio, en esta ocasión comenzamos con la cápsula de Derecho Universitario, para el cual citamos el artículo 82 de nuestra Carta Magna, que consagra la obligación por parte del Estado de velar por la defensa, difusión y pureza del idioma español. A continuación, nuestras notas rápidas. Claro que sí, pues iniciando el Día de la Tierra, se celebra cada año el 22 de abril y es uno de los mayores movimientos de protesta ambiental del planeta. Bien, como siguiente nota rápida, pues están dando en la Facultad de Administración Pública de la Dirección de Investigación y Posgrado la segunda convocatoria. La Dirección de Investigación y Posgrado de la Facultad de Administración Pública informa que, según lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, se requiere realizar convocatoria para la selección de docentes facilitadores de los siguientes cursos de la maestría en Gerencia del Bienestar Social, Grupo 2024. Tenemos que inicia pues, la fecha del 3 de mayo al 18 de mayo del 2024 de el módulo La Triada del Desarrollo Humano y los OTS. El 24 de mayo al 15 de junio del 2024, el módulo sería Desarrollo Humano, Económico, Social y Ambiental. Para los interesados deben cumplir los siguientes requisitos. Nota dirigida a la Magister Thais Alexandría, directora de Investigación y Posgrado, con CC a la coordinadora de la maestría Magister Edilza García Calles, señalando el curso de su interés. 2. Ejecutorias y títulos académicos. 3. Hoja de vida actualizada y copia de cédula. 4. Cumplir con el perfil establecido de la maestría en Gerencia del Bienestar Social. Y 5. Docentes o profesionales con títulos básicos de maestría o doctorados y experiencias comprobadas en las áreas de la política social y desarrollo humano, investigación social o intervención del bienestar social y sujeto social. Fecha límite de entrega de documentación, pues el día de hoy, 22 de abril del 2024. Como siguiente nota rápida, concurso para la contratación de un especialista o un equipo especializado en currículum para programas de licenciaturas en las escuelas de biología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnológicas. Esto va dirigido a profesionales con formación y experiencia en el área de biología y currículum. Bueno, para más informes, entonces comunicarse con el correo electrónico de la facultad. Así como también el curso propedéutico presencial 2024, también en la misma facultad, en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Para mayor información, favor dirigido a las áreas de biología, matemática, física y química. Para mayor información, comunicarse con la facultad. Claro que sí, y pues en nuestra última nota rápida de la Vicerrectoría Académica y Dirección General de Admisión, pues la admisión para el 2025 será desde el 15 de julio al 11 de octubre del 2024. Para todos aquellos que tengan hermanos, sobrinos, vecinos, favor difundir la noticia de que a partir del 15 de julio estará este proceso de admisión, el cual para todos aquellos jóvenes y adultos que quieran estudiar licenciaturas para el próximo 2025. Bueno, y sin más preámbulos, licenciada, yo creo que vamos
directo, Claro que sí. porque nuestra audiencia que nos sigue por Instagram deben estar muy curiosa sobre nuestro invitado del día de hoy, no así nuestra audiencia de la radio que no nos puede ver. Siendo las vísperas del 23 de abril, donde se celebra el Día Internacional del Idioma Español, para concienciar al personal de la organización y al mundo en general acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial, la elección de este día se atiende al aniversario de muerte del gran genio de la letra española Miguel de Cervantes Saavedra. Casualmente ese mismo día muere William Shakespeare, también el máximo exponente del idioma inglés. Pero siendo este país un país donde el idioma español es nuestro idioma oficial, queremos hablar justamente del idioma español. Y para ello es necesario citar a un gran hombre, a Nelson Mandela, ya que él indica que si hablas a un hombre en su lengua que te entiende, pero si hablas en su lengua materna, llegas a su corazón. Lo que nos indican, y establecer diálogos efectivos y asertivos. Y eso solo se logra a través de canales de comunicación eficientes, siempre y cuando nosotros logremos dominar nuestro idioma. Para hablar de este tema, contamos con una presencia de lujo, con el profesor Rafael Candanedo, periodista, lingüista y profesor universitario, el cual es licenciado en Periodismo y Lengua Española por la Universidad de Panamá y doctor en Lingüística Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral, El discurso periodístico, los géneros de la prensa diaria, fue dirigida por don Fernando Lázaro Carreter, filólogo de renombre internacional y director de la Real Academia Española entre 1991 y 1998. Y todavía no termino de presentar al doctor, ya que a lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos como el de profesor de programas de especialización, columnista permanente del diario La Prensa y del diario El Siglo, directorio del consultorio idiomático semanal por RPC Radio, comentarista permanente del programa radio televisado Radiografía, y ha trabajado además para la agencia EFE. Asimismo, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la divulgación y promoción del adecuado uso de la lengua española en Panamá a través de los medios de difusión. Desde 2003 ingresó a la academia como miembro correspondiente, tiempo en el cual se ha dedicado de manera incondicional brindando su conocimiento y apoyo a las muchas actividades que ha llevado a cabo en la institución en los últimos años, en la Academia Panameña de la Lengua. Bueno, doctor, sin más preámbulo, bienvenido a esta su casa de la Defensoría Radio. Bueno, yo estoy muy contento de poder compartir este momento con la audiencia de este programa, que me encanta que sea justamente de la Defensoría de los Universitarios, y llamar la atención sobre la importancia que tiene nuestra lengua materna. Creo que Mandela allí lo dejó clarito. Uno puede aprender otra lengua, pero nunca será la lengua del corazón de uno. De hecho, uno tiene, y en una nación como Panamá, que tenemos una disposición geopolítica que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra idiosincrasia, estamos cercanos del chino mandarín, estamos cercanos del inglés. De hecho, nosotros pudimos haber terminado hablando inglés. ¿Correcto? Pudimos haber terminado hablando francés. Es correcto. Aquí cuando el canal francés, desde 1879, durante 10 años, los franceses estuvieron, como dicen los jóvenes, pegados en la cultura panameña. Sin embargo, la Constitución determinó que lo que nosotros nos anima y queremos es la lengua española. Desde la década del 40. Desde la década del 40 se estableció, la Constitución del 41, es correcto. está allí el español y como nuestra lengua materna, y por supuesto que eso para nada le resta a nuestras lenguas aborígenes. Y no solo las aborígenes, nosotros en Panamá tenemos 19 lenguas maternas. O sea que en la familia rusa, aunque sean 50 familias allí, los niños aprenden ruso en su inicio. Lengua materna del árabe, hay familias
árabe. Y no se diga los de chino mandarín, que aprenden por primera vez el chino mandarín. Son 19. Y todos ellos reconocen que la lengua mayoritaria donde se organizó el Estado panameño, donde nosotros nos comunicamos todos, es el español. Entonces allí creo que hay una pieza importante para nosotros ver, y somos 4.500.000. De esos, más de 4 millones tenemos como lengua materna el español. El novere, que es el grupo, la lengua del grupo más importante, el nove, la etnia, y novere, la lengua. Ese grupo es el mayoritario, estamos hablando de 250.000 personas. Es un grupo grande, más todos los otros grupos indígenas, más nosotros. Nosotros estamos hablando más o menos como 4.200.000 que tenemos como lengua materna el español. Pero esos 4.200.000 se comunican con casi 500 millones a nivel mundial, que están en todos los continentes. O sea, pocas lenguas, quizás el inglés tiene menos hablantes nativos que el español. ¿Cómo va a ser? Sí, el inglés tiene 300 y pocos millones nativos, sin embargo, se multiplica por 4 y termina siendo la lengua que más hablantes tiene. Estamos hablando de 1.100 millones. Y el mandarín, que es el segundo, el chino mandarín, son 930 millones. Alguien me decía que el inglés es el latín de nuestros días, porque es la lengua donde se maneja el comercio. Sí, en gran medida se puede decir que sí. Lo único que importante el inglés, me encanta el inglés y aprendo mucho en el inglés, donde muchas de las cuestiones vienen en lengua inglesa. Correcto. Sin embargo, la fiesta va a terminar pronto, porque se calcula que en el 2050 el chino mandarín va a ser la lengua más hablada del mundo. Y sobre todo por las personas de ese grupo, porque el chino no es que crece mucho, o sea, no tiene tantos hablantes como segunda lengua. El inglés sí. El inglés, por cada persona que lo habla como lengua materna, vamos a decir que nació en Estados Unidos o nació en Inglaterra, tiene 4 que lo aprenden como segunda o tercera lengua. El chino no ocurre eso, y el español es como el 20%. Nosotros actualmente somos como 500 millones que lo hablamos como lengua materna, como los que estamos aquí. Correcto. Y se calcula que unos 100 millones lo han aprendido como segunda o tercera lengua. Creo que es importante destacar que en países como China o Brasil, que tienen otras lenguas y que son gigantes, ellos aprenden mucho español. En China hay 200 universidades e institutos que están aprendiendo español. Eso yo creo que tiene un significado importante, y también para nosotros. Cada día el español va adquiriendo relevancia como segunda o tercera lengua. Exactamente, es así, como segunda o tercera lengua, y los chinos, que hoy no están en función de imperio, pero sí desde el punto de vista comercial, ellos están interesados en hablar la lengua nuestra, los chinos de allá de China, ¿no? De China popular. Ellos están interesados en hablar nuestra lengua porque ellos quieren venir a hacer negocios. Ellos es una población tan grande. Dice que la clase media más grande en los próximos años, desde 2030, va a estar en China. Entonces necesitan necesitamos que nosotros le mandemos piña, le mandemos todo, porque ellos no pueden producir todo lo que necesitan. Y nosotros, lo que pasa es que no producimos mucho, producimos poquito. O sea, nosotros producimos... Sí, no damos abasto para suplir a ese mercado. Ese mercado es gigante. Correcto. Entonces yo pienso que si lo vemos, la lengua es un instrumento de comunicación, pero no es un adorno, tiene que ver con otras facetas de la vida. Tiene que ver, bueno, un ejemplo, ustedes que su oficina está tan vinculada, la Defensoría tan vinculada a derecho como muchas cosas de la vida, hoy seguimos con los romanos fueron, y no solo en Panamá, en todo el mundo. El derecho romano es como la plataforma de muchas cuestiones, y de ahí nació el español, justamente de Roma. Sí. Nació el español y otras lenguas como el romano, el italiano,
el francés, el español, el gallego, nació allí y creo que hay que verlo en esa perspectiva de lo que está ocurriendo con China, que se va a convertir pues en la lengua más hablada. Pero bueno, hablemos de la nuestra. La nuestra... Profesora, es que ahí es donde, para comenzar el diálogo justamente del idioma español, me preocupa ver a los jóvenes universitarios, sobre todo los de las áreas sociales y humanísticas, que reconocen que son malos en el idioma español. Y estamos hablando de que el idioma español es un eje transversal de competencia dentro de sus propias carreras. Entonces, cuando uno, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo siendo nosotras abogadas, cuando uno va a contestar una demanda y el contrario, que es el que presentó la demanda, su demanda es macarrónica o todos los puntos están en un solo párrafo, ahí es donde uno se da cuenta que puede perder el caso simplemente por su mal dominio, falta de dominio del idioma español, su falta de destreza en la comunicación de esta lengua. Totalmente de acuerdo con su planteamiento, Clarisa. Miren, nosotros, primero, tiene que ser un eje transversal. Esto en un momento dado, como que se perdieron los chivitos en el bosque, porque lo dejaron en manos solo los profesores españoles. Es como ¿cómo se dice? El llanero solitario. La responsabilidad de la educación lingüística, y en el caso primero de nuestra lengua materna, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad del hogar, es responsabilidad de los otros maestros, no solo los que tienen que ver con español. Entonces, usted se encuentra con cuestiones que son realmente, no sé, salvajes, que en el tablero de una universidad usted encuentra que el profesor que no es de español escribe con falta de ortografía allí. O sea, y tengo la evidencia, aquí dice que ahora hay que tener evidencia sumaria para todo, ¿no? Correcto. Así que tengo la evidencia, o sea, un profesor de otra asignatura se da el lujo de, no tendría que saber todos los detalles, pero por lo menos cada profesor de nuestro país, lo primero que debía hacer es manejar bien el idioma, aunque no sepa o tener la conciencia idiomática. Creo que yo sería más estricta, profesor. Y creo que cada egresado de secundaria debe mínimamente escribir sin faltas de ortografía, desde secundaria. Seguro, bueno, hablaba de los profesores, porque los profesores son los que educan a nosotros. Entonces, en un momento dado nosotros desvinculamos la lectura también de la formación nuestra. Nosotros tenemos que leer más. Somos uno de los países en América que tiene de los más bajos índices de lectura. Tenemos que leer más. Y mucha gente, bueno, se rompe la cabeza con las reglas ortográficas, con la ortografía. Sí. Sin embargo, eso debe comenzar con la lectura. Si usted lee, allí están las reglas. Es más, las reglas vienen de la lectura primero. Entonces, aquí ocurre que muchas veces se invierten los factores de saber la regla y después leer. Es que yo tengo una seria batería sobre las reglas, porque por ejemplo, cuando vamos a escribir las noticias periodísticas de nuestras redes sociales, que las escribimos nosotros mismos, los abogados, cuando somos partícipes de las noticias, pues tenemos una franca discusión con nuestro querido Ricapaz, que debe estar sintonizándonos, y saludos a Ricapaz, que es nuestro diseñador gráfico, que también maneja nuestra página web, que está en construcción actualmente. Entonces empezamos a discutir si licenciado, doctor, profesor va en mayúscula o minúscula, que si la coma se pone delante de I o la coma no va delante de ninguna I. Entonces empezamos a discutir esas reglas de español como si fuera poesía, porque realmente alguna base tenemos que tener también para poder escribir adecuadamente, transmitir nuestras ideas adecuadamente, porque es que se nos olvida que el uso del español nos ayuda tanto para transmitir las ideas como para recibirlas. Entonces muchas veces cuando vemos que las personas no nos comprenden, uno se hace la pregunta, es que no lo dije adecuadamente. Sí. Exacto. Ni hablar cuando uno escribe, que uno se enreda entonces entre las mayúsculas, las comas, y ahí sí quisiéramos algunos pequeños consejos para poder escribir mejor. Con mucho gusto. Mire, yo pienso que lo primero es la lectura.
O sea, leer. O sea, el primer Es consejo, más, nosotros, ser asiduos del hábito de lectura. mire, nosotros, por ejemplo, todas esas reglas, la gramática, ella está inspirada en gran medida, bueno, primeramente en lo que Cervantes hizo, que justamente mañana, como usted dijo, se cumple el aniversario de la muerte de Cervantes, que fue en 1616, 23 de abril de 1616. Y ese mismo día, aunque era otro calendario, ellos tenían el calendario juliano, los británicos, bueno, todavía no existía Gran Bretaña, los ingleses, pues, ellos tenían el calendario juliano, pero corresponde al mismo día. Allá sería como mayo, creo que el 4 de mayo, acá corresponde al mismo día que fue el 23. Murieron los dos genios, el de la cultura inglesa y el de la cultura española, murieron el mismo día, en 1616. Bueno, decía que Cervantes, la mayoría de los ejemplos, los modelos de lengua que están en las gramáticas españolas son los de Cervantes. Y ahora entró en el pareo García Márquez. Es más, García Márquez va abajo, pero bueno, están allí los dos. Tanto la lengua, él era madrileño, Cervantes, y en este caso acá García Márquez, colombiano, vecino nuestro. Entonces, comienza por la lectura, el modelo de las reglas gramaticales y demás por la lectura. Entonces, allí está, no es a la inversa, no es primero la regla y la ortografía. La ortografía es la descripción justamente de eso que uno puede leer. El otro punto, yo pienso que, yo siento que nosotros hemos confundido todo. Entonces el gran problema es justamente eso. Y lo otro, una segunda cuestión, una segunda premisa para mí, es el hecho de que la lengua no es en solitario, es en comunidad. Qué bueno que en una oficina universitaria, una oficina pública, lo que sea, la gente esté discutiendo dónde va la coma, dónde no. Así tiene que ser. Este es un trabajo como junta de embarre. O sea, tiene que ser junta de embarre. No irse solo como ocurre en algunos casos, que usted ve que publican una comunicación de una organización pública importante, trascendente, y que tiene errores. Eso debió haber pasado por varias cuestiones. Yo he preguntado, ¿ustedes tienen alguien que revise eso antes? Y no existe. No hay el cuidado, no hay el rigor. Nosotros nos tenemos que autocorregirnos porque acá, para poder evitar ese tipo y tiene de que cosas. ser como... Acá el detalle es que, ejemplo, si la licenciada Clarisa hace el escrito, pasa por muchos ojos y no, mira, este error. Pero entonces siempre caemos como en el detallito de la coma, después la coma antes de la I y después de la I. Sí. y si no la mayúscula de director, profesor Sí. Exacto. o docente. Bueno, mire, hablando de la coma, justamente creo que ahí sería un tercer punto. Bueno, primero que la lengua, tanto escrita como hablada, se hace en comunidad. Por supuesto que la escrita es mucho más personal, alguien hace el borrador, pero eso debe pasar por otras personas y entrar como en un debate. Y en el caso particular de los signos de puntuación, yo me concentraría en el punto y la coma. La coma es fundamental. Tanto el punto como la coma son son como las autopistas del pensamiento. Allí, o sea, ellas son fundamentales. Los dos puntos también, no se usa tanto, pero también hay que prestarle atención. La coma, ella es lógica en gran medida, salvo en el caso de coma Y o coma Y. Correcto. Esa es bastante arbitraria. Y justamente en el boom latinoamericano, de la literatura latinoamericana, donde está Vargas Llosa, García Márquez, el mismo Miguel Ángel Asturias, bueno, Miguel Ángel es un poquito antes, pero los que han ganado hasta premio Nobel, ellos comenzaron a usarla porque ellos en literatura son de frases largas, entonces cuando tenían frases muy extensas y había una que se unía o dividía la otra y había una Y, entonces le ponían una coma, pero es más como para hacer una pausa. Estamos hablando de las oraciones complementarias. Oraciones complementarias y muy extensas, era casi como un descanso. Como que usted va por el camino y dice, oye, voy aquí... La sombrita. La sombrita. Esta es la sombrita y la pongo allí. Entonces, esa no es lógica. Usted la puede usar o no la puede usar. Okay. Eso ya depende del criterio de cada autor.
pero el resto de las comas tienen que ver con lógica, con la lógica idiomática. Entonces yo le pondría mucha atención al punto y la coma. Leí algo que decía Neruda, otro premio Nobel, porque ellos son los modelos. Neruda, él escribió ensayos también, pero sobre todo poesía. Él decía que un signo de puntuación mal puesto descuaderna cualquier escrito. Entonces, por una coma que usted ponga mal y que ella debía ser lógica, usted puede perfectamente perjudicar lo que ha escrito. Y, o sea, estos son aspectos que nosotros debemos prestarle atención. Y yo diría lo siguiente: nosotros como nación tenemos una responsabilidad con el español. Español nació en Castilla. Nació en Castilla hace 1000 y pico de años, como en 970 y tanto. 1000 y pico de años. Ya dejó de ser de España. Es más, hoy España tiene menos hispanohablantes que, por ejemplo, México. México tiene 125 millones de personas. Es posible que 123 millones tengan como lengua materna el español. Los otros es náhuatl, el mexicano, otras lenguas indígenas que no es mucho, es 1%. O Estados Unidos tiene 62 millones de hispanoparlantes. O sea, varios Panamá en Estados Unidos. Muchas personas migrantes, otras que han nacido allá y que como primera lengua hablan en Los Ángeles, solo en Los Ángeles, es español. Entonces, nosotros como sociedad, como Estado, como gobierno, en la educación, etc., tenemos una responsabilidad de, no sé si usa la palabra, amamantar el español. O sea, no como eso que la gente dice, déjaselo a España. Si España ya tiene sus propios problemas que son lingüísticos también, el tema del catalán, del galego, del valenciano, el tema del euskera, ellos ya tienen sus propios problemas. Pero la lengua, aunque no nació acá, esa es la que nosotros tenemos. Nadie nos dijo, es más, ella llegó, yo estaba escribiendo eso en estos días, y me escribió un cura, llegó a sangre, fuego y con el crucifijo. Me escribió el cura. Llegó con el crucifijo, porque muchos obispos y sacerdotes decían, usted tiene que aprender español, y le ponía el crucifijo. Y decía que si no lo hablaba, bueno, se lo llevaría el demonio. Sin embargo, nosotros, esa es la lengua que tenemos, y esa es la que tenemos por la que tenemos que luchar. Yo creo que con otro mensaje no nos podemos despedir. Muchísimas gracias, doctor Candanedo, por acompañarnos en esta edición. Como siempre, el tiempo es nuestro enemigo y nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que sintonícenos esta tarde para la repetición de esta edición, y este programa quedará grabado para su posterior publicación en la plataforma de YouTube. Que tengan muy buen día. Saludos.